Buenas noches, grupo. ¿Cómo están? En esta nueva oportunidad vamos a ver el tema de sondaje nasogástrico. El tema es otro tema que siempre vamos a realizar en la práctica médica y van a comenzar a realizar esto desde el internado con supervisión de su médico responsable. ¿Ok? Este tema vamos a ver de que se utiliza todo el tiempo, todos los días, en la mayoría de pacientes que vamos a internar, ¿ya? El procedimiento es relativamente sencillo, pero como ven en la foto del paciente, pues tiene esa reacción. Es de bastante doloroso e incómodo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cuáles son los aspectos más importantes que debemos conocer como médicos. El procedimiento lo puede realizar un médico, lo puede realizar un interno, lo puede realizar un licenciado en enfermería, pero lo más importante es que sepa por qué y para qué está haciendo. Entonces, como concepto, vamos a empezar de que es una introducción de una sonda por una de las fosas nasales hasta el estómago, ¿ya? Eh, Puede ser de que también lo introduzcamos por la boca. Vamos a ver algunos casos en los que se introduce por la boca. La mayoría de las veces se lo realiza por la nariz. Fíjense en este dibujo, por donde más o menos tiene que pasar. Tiene que ir directo al esófago. Aquí adelante vemos la tráquea. Ya, entonces muchas veces en este sector se desvía la tráquea. Y vamos a ver que es una de sus complicaciones. Pero normalmente tiene que seguir hasta el estómago. ¿En qué casos lo vamos a indicar? Nos va a servir con dos motivos. Como diagnóstico y como tratamiento. Tiene esas dos funciones. En el caso de una obstrucción intestinal, vamos a poder aliviar al paciente su sintomatología colocando una sonda, ¿ya? Sea una obstrucción intestinal alta o baja, y ustedes en semiología ya les han debido decir cómo podemos diferenciar a ambas, pero una de las primeras medidas que vamos a tomar es la de introducir una sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para que los gases y el contenido gástrico o intestinal pueda tener un lugar por donde salir. Ya, si es que digamos estuviera por una obstrucción a nivel de duodeno. Diagnóstico y seguimiento de hemorragia digestiva alta. Entonces, nosotros, digamos, introducimos la sonda hasta el estómago y comenzamos a aspirar sangre roja, viva. Ya, entonces nos da un dato de que probablemente hay una hemorragia digestiva alta. Y además vamos a poder controlar cuánto de, de sangre está presentando el paciente. Vamos a poder cuantificar. Aspiración y vaciado de contenido gástrico. La aspiración, podemos aspirar, eh, digamos en una obstrucción intestinal, puede de que aspiremos comida o contenido gástrico o contenido biliar, ¿ya? Y vamos a poder vaciarlo. Entonces por la sonda vamos a poder sacar todo eso para que el paciente alivie su dolor, sus náuseas, ¿ya? Lavados gástricos. Los lavados gástricos los vamos a usar cuando un paciente se intoxique con algún fármaco o un agente tóxico. Entonces, digamos, el paciente se ha intoxicado con clonazepam. Ya, entonces al paciente, dentro de las 3 horas que se las puede realizar el lavado gástrico, podemos aspirar la mayor cantidad de comprimidos que se estaban disolviendo en el estómago y sacarlos a través de la sonda. Después de eso vamos a poder de lavarlo todo esto y aspirar todo lo que había en el contenido en la cavidad gástrica. Nosotros podemos administrar el carbón activado. El carbón activado sirve para que todo lo que no hemos podido aspirar, el carbón activado lo agarre, ya, y no lo va a soltar hasta que salga por la defecación. Ya entonces este carbón activado no se absorbe a nivel intestinal, solamente es como que agarra
los medicamentos que todavía están en la luz intestinal o en la luz gástrica para que evite su absorción a nivel sistémico, ¿ya? La dosis de carbón activado es de 1 gramo por kilo. La nutrición enteral y administración de medicamentos. Después de que hayamos podido sacar todo lo que había en el estómago, nosotros podemos administrar algún tipo de nutrición, en especial en pacientes que ya no pueden deglutir. Podemos administrar medicamentos también. Algunos medicamentos en Bolivia no presentamos por vía endovenosa, por ejemplo, la aspirina. Ya necesitamos el clopidogrel. Podemos administrar por la sonda, disuelto. ¿Ya? Si un paciente está con vómitos recurrentes y no podemos parar con ningún medicamento, le podemos aplicar una sonda nasogástrica. Cuando tenemos el riesgo de que el paciente se broncoaspire, ¿ya? Esto es bastante importante y vamos a hablar en los siguientes puntos como en qué casos se realiza. Pre y postoperatorios. En cirugías, en muchas cirugías que involucre cavidad abdominal o torácica, se recomienda de que se coloque una sonda nasogástrica antes de comenzar la cirugía. Y otros cirujanos prefieren que durante la cirugía se coloque una sonda nasogástrica o después, para evitar que este estómago, por los efectos anestésicos o por que sea manipulado el estómago o intestino, se aumente de tamaño por los gases, porque evita su movilización de todo el tracto gastrointestinal. Entonces colocamos una sonda. Postintubación. Si tenemos un paciente que está con un Glasgow menos de 8, ya sea por intoxicación o por trauma, primero lo vamos a intubar al paciente. Eso es una pregunta de examen, ¿ya? Antes de colocar esta sonda, si ven un paciente que está inconsciente, no reacciona a estímulos, nada, no habla, ustedes deben intubarlo primero. Entonces vamos a asegurar la vía aérea. Ese tema lo vamos a ver casi al final. Ustedes lo intuban al paciente y cuando ya está asegurado la vía aérea, recién ustedes colocan la sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque en un paciente que está inconsciente y ustedes colocan la sonda nasogástrica, ustedes pueden estimular el centro del vómito, ¿ya? Entonces el paciente va a vomitar y se puede broncoaspirar y podemos causar una neumonía por broncoaspiración, ¿ya? Entonces primero se intuba, luego se coloca sonda nasogástrica, en especial cuando el paciente está inconsciente o con Glasgow menor a 8. Si es que está con esto más arriba, en Glasgow 10, 12, podríamos todavía valorar. Pero si está menos de 8, primero intubar, luego colocar sonda nasogástrica. Pericardiocentesis. Entonces la pericardiocentesis lo van a hacer debajo de la apófisis sifoides del esternón, con dirección al pezón izquierdo. Cuando se realiza la pericardiocentesis tenemos riesgo de puncionar el estómago, entonces colocamos una sonda nasogástrica para vaciar los gases o el contenido que haya en el estómago. Las contraindicaciones, aún más importante. Las contraindicaciones casi todas son relativas. Entonces, el más obvio es el trauma facial. Si tenemos un paciente de que todo el tabique nasal ha sido lesionado, la base del cráneo está con sospecha de que esté fracturado, no colocamos la sonda por la nariz. ¿Por qué? Porque puede subir por aquí la sonda, desviarse a otras estructuras. Puede irse a vías respiratorias o incluso puede llegar al cerebro, como vamos a ver en una radiografía casi al final. En ese caso nosotros vamos a meter la sonda por la boca, ¿ya? Varices esofágicas. Aquí ven en la foto de arriba un paciente con varices esofágicas secundaria, alcoholismo crónico por cirrosis hepática, ¿ya? Este paciente tiene cirrosis hepática, insuficiencia hepática. Entonces toda esta circulación colateral de su organismo, pues también se manifiesta en varices esofágicas. Cuando yo coloco la sonda, si soy muy torpe o estoy repitiendo muchas veces la colocación de sonda nasogástrica, puedo
lacerar estas varices y puedo provocarle al paciente una hemorragia digestiva alta. Si el paciente tiene una coagulopatía severa no controlada, entonces al momento de introducir la sonda por la mucosa nasal podríamos provocarle una epistaxis. Y en este tipo de pacientes la epistaxis puede ser bastante severa. Ingesta de sustancias alcalinas o ácidas. Dependiendo de la sonda que coloquemos, estas sustancias alcalinas o ácidas pueden lesionar la sonda y podrían romperla. ¿Ya? Entonces, se puede optar por otras opciones como una endoscopía antes de colocar la sonda nasogástrica o colocarle la sonda mediante una endoscopía. Una obstrucción nasofaringea o esofágica. Fíjense aquí, arriba en cavidad nasal, podría haber una presencia de un tumor, un cuerpo extraño. O a nivel de esófago podría haber un tumor, no siempre dentro del esófago, sino puede ser un tumor externo. Tal vez en cavidad torácica o en mediastino puede haber un linfoma no Hodgkin que podría comprimir este esófago y nos podría dificultar colocar la sonda. Perforación esofágica. ¿Por qué? Porque se puede ir a mediastino. Paciente inconsciente. Aquí otra vez hablamos de que se debe intubar. Lo intubamos y recién colocamos la sonda nasogástrica. Ok, empezamos con lo del material. Vamos a ver la más popular. Esta es la sonda nasogástrica de tipo Levin. ¿Ya? Es de solo una luz. Ahorita vamos a ver sonda por sonda. Una jeringa de preferencia de 50 ml, sino una de 20 ml. La riñonera, porque ahí es donde vamos a poner el contenido que saquemos del estómago. Una tela adhesiva para fijarlo, ya sea a la mejilla del paciente o a su nariz. Un lubricante que de preferencia viene lidocaína en gel. Ya no se recomienda que coloquen con vaselina líquida. Debe ser una consistencia tipo gel. Los guantes estériles, ya, siempre. Un vaso de agua y un sorbete para succionar el agua. El sorbete es opcional, pero de que tiene que haber agua, sí. Un estetoscopio para comprobar que hayamos colocado bien. Unas gasas o compresas que podemos utilizar para limpiar el paciente. A veces el paciente va a querer vomitar. Entonces debemos tener todo listo antes de manipular al paciente. Ahora, las sondas. Es bien importante las medidas. Las medidas de las sondas es lo que les van a pedir las licenciadas de enfermería. Les van a decir, doctor, ¿qué sonda necesita usted para este paciente? ¿Ya? Y eso cambia de acuerdo a los grupos por edades. ¿Ya? Primero, aquí les dice que un French equivale a 0.3 milímetros. ¿Ya? Estos números que ven aquí son en French, es esta medida que se utiliza para estas sondas. Lo vamos a resumir más fácil. Si tenemos a un paciente que es joven y adulto, lo vamos a colocar una sonda 16 o 18. ¿Ya? Mientras más números tenga, las sondas son más gruesas. Mientras menos números tenga, es más delgado. En niños, vamos a hacer esta fórmula. Vamos a colocar sus años. ¿Ya? Luego lo vamos a sumar 16 y lo vamos a dividir entre 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tiene 4 años más 16, 20. Dividido entre 2, número 10. Su sonda sería un número 10 para ese niño. Ahora, si tenemos un neonato, como en la foto de la inferior derecha, vamos a utilizar una sonda 6 y 8. En niños pequeños podemos utilizar 10 a 12, que nos va a salir casi lo mismo con la fórmula. Y niños mayores 12 a 14. Entonces aquí tienen una guía para, en caso cuando se tenga un paciente que necesite una colocación de sonda nasogástrica. Como dato interesante, ya muchas veces les va a tocar colocar a pacientes neonatos. Ya esta sonda es bien delgadita. En los pacientes neonatos no se coloca por la nariz, en especial cuando tienen sus 30 días,
ya de nacido. Ustedes no pueden colocar por la nariz porque la única forma en que respiran estos es por su nariz, no respiran por su boca como los adultos. Entonces ustedes tienen que colocar por la boca y no tengan miedo de colocar por la boca porque es más sencillo en los neonatos. ¿Por qué? Ustedes lo acomodan al paciente y ustedes le colocan la sonda en su boquita. El neonato, por su reflejo de succión, él lo va a guiar la sonda a su esófago y a su estómago. O sea, lo va a ir chupando, succionando la sondita. No necesitan ustedes forzar. Suavito, y él se los va a ir guiando la sonda por su reflejo de succión. ¿Ya? Aquí también les muestra cómo hay que medir. ¿Ya? Si es que van a colocar una sonda por la nariz, ya sea en adultos o en jóvenes, tienen que guiarlo desde la apófisis sifoides hasta el lóbulo de la oreja y hasta la nariz, hasta la narina. Si es que van a colocar sonda orogástrica, lo tienen que guiar desde la apófisis sifoides hasta el ángulo de la mandíbula y hasta la comisura labial. ¿Ya? Esa es la diferencia entre nasogástrica y orogástrica, la forma en que vamos a medir. Aquí vemos las sondas, vamos a ir esto rápido porque seguramente en teoría ya les han dicho. La sonda Levin es la más conocida, solamente viene una luz o un lumen, ¿ya? O sea, solamente tiene un lugar por donde vamos a introducir líquidos, vamos a aspirar, ¿ya? Tiene estas medidas marcadas en la sonda, ¿ya? Como es un poco rígida, puede lesionar la mucosa del esófago o del estómago. Tenemos esta sonda Salem. La sonda Salem tiene dos lúmenes, entonces por uno podemos meter aire o líquidos, medicamentos, y por el otro podríamos aspirar. La sonda de Fauchet, ya esta sonda, fíjense que es de material de hule, es casi rojo. Este se va a colocar, como es grueso, por la boca. Fíjense la parte de salida, es como un embudo. Entonces esto sirve para lavado gástrico. Ya es bastante larga. Entonces esto ya no entra por la nariz, solo por la boca. Y tenemos esta otra sonda, que es una sonda de especialidad de gastroenterología. Es la de Sengstaken Blakemore. Fíjense de que tiene 3 lúmenes o 3 luces. Este globo se va a inflar a nivel del esófago. Este otro baloncito se va a inflar a nivel del estómago. ¿Ya? Y tenemos 3 lúmenes, uno para inflar, ¿ya? Esta sonda, y el otro es para sacar, y el otro es para meter, ya sea suero fisiológico o para realizar el vaciado gástrico. Ya esto se utiliza más que todo cuando el paciente tiene varices esofágicas o una hemorragia digestiva alta. Entonces, de esta manera va a producir una hemostasia a ese nivel. ¿Ya? Ahora, esas sondas que les he mostrado llegan solamente hasta el estómago. Existen otras sondas que llegan mucho más allá, ¿ya? Por ejemplo, a nivel intestinal. Tenemos esta sonda de Miller-Abbott que sirve para obstrucción intestinal y también para administrar contrastes. Los contrastes colocamos al paciente dentro del intestino para poder sacar radiografías o tomografías para ver en qué lugares hay obstrucción. La sonda de Cantor tiene esta punta que tiene un globo de mercurio, ¿ya? Que por su peso ayuda a guiar y a dilatar las asas intestinales para poder pasar. Y la sonda de Einhorn, que lleva una oliva metálica, que estas son para poder sacar radiografías, entonces esto sí se va a ver fácilmente estas puntas en los rayos X. ¿Ya? Ahora vamos a ver una técnica de colocación que está bastante bien. Lo pueden encontrar también en internet este video. Aquí les muestro otra vez el material que ya debe estar preparado en un campo estéril. Todo listo. Obviamente ustedes ya se han hecho el lavado de manos, se han colocado los guantes y ahora, y es mucho mejor que se
coloquen también una bata, ¿ya? Primer dato, al paciente lo vamos a colocar en una posición Fowler, ¿ya? O posición semisentado. El paciente va a estar, aquí le podemos colocar una toalla en el tórax en caso de que quiera escupir o puede vomitar también. Vamos a escoger en el paciente uno. Primero, antes de medir, vamos a ver por qué fosa nasal nosotros es más permeable entrar. Ya, siempre en el paciente a veces tienen algún grado de desviación de tabique, pero podemos tapar una fosa nasal del paciente y decirle que sople por la otra. Y vemos por cuál pasa más aire. Y vamos a meter por la que sea más permeable. ¿Ya? Ahora se está realizando lo que es la medición. La punta puede colocarse al revés, o sea, medirse primero desde la apófisis sifoides, ¿ya? O puede medirse como ella lo está haciendo, desde la narina hasta el lóbulo de la oreja y luego hasta la apófisis sifoides. Lo marcamos con una tela adhesiva o con un rotulador. Eso quiere decir que es donde donde vamos, una guía hasta donde vamos a introducir. Si es que todavía no sale hasta donde hemos introducido ningún contenido, podemos introducir unos 5 a 10 centímetros más. En este caso ella lo está, a veces muy rígido la sonda, entonces por eso está realizando la técnica, no es obligatorio, ¿ya? Ese es el lubricante, ¿ya? Fíjense aquí algunos errores desde que ya está manipulando la sonda sin siquiera haberse colocado guantes, ¿no ven? Ustedes pueden colocarse la lidocaína en gel en la mano contraria y lubricarlo la sonda, los 10 a 15 primeros centímetros de la sonda. Otros doctores también colocan el lubricante directamente en la fosa nasal, una gran cantidad, ¿ya? Ok. La sonda se lo introduce de forma horizontal al suelo nasal, ¿ya? Dirigiendo la sonda ligeramente al medio y hacia atrás, ¿ya? La primera parte es lo que más duele, ¿ok? Entonces, los primeros centímetros es lo más incómodo para el paciente. Entonces, ustedes en este momento tienen que estar muy tranquilos y ser pacientes con la persona que están tratando, ¿ya? Va a llegar un momento en de que la sonda nasogástrica está justo en la región nasofaringea. El paciente puede sentir un escozor o puede realizar un carraspeo, que es eso, hacer ese ruido. Entonces, ahí sabemos que el paciente, que la sonda está en la región nasofaringea o le puede venir un reflejo nauseoso, puede querer vomitar. En esa parte, cuando ya estemos llegando a ese sector del paciente, le vamos a dar un vaso de agua, ya sea con un sorbete o directamente del vaso. Que lo tome el agua y mientras toma, ustedes van introduciendo la sonda. Eso ayuda de que la deglución que hace el paciente del agua ayude a guiar la sonda hacia el esófago y no se desvíe a vía aérea. Entonces, si vemos que el paciente no está teniendo dificultad respiratoria y la sonda está avanzando normal, pues estamos en buen camino. ¿Ya? Aquí el paciente pues está relativamente tranquilo. Hay otros pacientes que no cooperan, es bastante incómodo y no se los puede culpar. Ya es un procedimiento bastante feo, ya, en especial para el paciente. Ya.
Una vez de que hemos llegado hasta la zona que hemos marcado en la sonda, nosotros aspiramos el contenido, ¿no? Entonces tiene que haber algún tipo de contenido en la mayoría de pacientes. Podemos controlar esta parte de que hemos colocado bien la sonda auscultando en el estómago con un estetoscopio y administrando una burbuja de aire por la jeringa. Cuando hemos comprobado, vamos a asegurar la sonda en el dorso de la nariz. Ya es la mayoría que lo hace así. Y lo vamos a conectar a un extensor, ya sea para el propósito que se necesite. Ya. Por ejemplo, lo dejan a caída libre. Aquí vemos el propósito en la derecha, fíjense, por gravedad. Entonces esta sonda lo dejamos más abajo del paciente, colgando de la cama del paciente. Entonces todo lo que está en el estómago, por ahí va a salir y va a ir recolectándose en un envase plástico durante todo el día. Y la licenciada va a cuantificar cuánto ha habido de débito en todo el día de su estómago. Ahora en este caso está por succión, ya, o aspiración intermitente, como ven esta maquinita de aquí. Tiene alto riesgo porque si aspira continuamente del estómago, muchas veces puede pegarse a la pared del estómago y puede provocar un tipo de hemorragia y la sonda se va a tapar. Ya, entonces no se recomienda ese tipo de aspiración. Se aspira cuando es necesario. Ya si es un paciente, por ejemplo, con pancreatitis. Si tuvieron una pancreatitis van a ver que están vomitando todo el tiempo de tipo bilioso, el abdomen está con aumento de volumen, puede estar timpánico. Entonces en estos casos al paciente le vamos a colocar la sonda y vamos a aspirar y lo que va a salir es un contenido bilioso abundante. Y las náuseas y vómitos del paciente van a calmar. El dolor también va a disminuir inmediatamente. Y cuando ya no esté saliendo mucho, lo dejamos la sonda colocado y lo dejamos todo el día para ver cuánto va a salir todavía. Ya hasta que realicemos el tratamiento correspondiente de una pancreatitis. Verificación. Lo que no ha hecho en el anterior video es esto. Ya solamente se ha fijado si es que había contenido gástrico y suficiente. Y muchas veces puede bastar con eso, pero mejor si realizamos otra verificación más. Si han aspirado contenido gástrico, pues tenemos que ver qué características tiene. Si es verdoso, tal vez es fecaloideo, tal vez tiene contenido bilioso, tal vez tiene sangre, ya tiene restos alimenticios. Todo eso se anota en la historia clínica después de que han realizado el procedimiento. El segundo es que auscultemos la burbuja de aire que va a entrar a través de una jeringa. Nosotros vamos a cargar esta jeringa que ven en la foto de la izquierda con unos 20 ml de aire. ¿Ya? Entonces, rápidamente introducimos por el émbolo esos 20 ml de aire. Nosotros ya deberíamos estar con el estetoscopio auscultando en epigastrio. Y lo que entra esa burbuja de aire se tiene que escuchar claramente por el estetoscopio. ¿Ya? Ahora, si es que nosotros introducimos esto y el paciente comienza a toser, se pone cianótico y no puede hablar, estamos en vía aérea. Ya entonces, obviamente, cuando ustedes ya estén metiendo la sonda a tráquea, se van a dar cuenta de que no están colocando bien. Por ejemplo, ya van a ver al paciente cianótico, no puede hablar, está disneico, ¿ya? Entonces eso quiere decir que están mal. La radiografía depende si la sonda es radiopaco. Ya algunas sondas no son radiopaco, entonces no se ve en la radiografía. Otra prueba, se coloca la punta del vaso de la sonda en un vaso de agua. Si es que hay burbujas en el vaso de agua, quiere decir que estamos en vía aérea y tenemos que sacar inmediatamente. El paciente debe poder hablar, no debe tener disnea ni cianosis, ¿ya?
¿Para qué vamos a colocar la sonda? Podemos colocarlo a caída libre, como hemos visto hace rato, que se lo deja ahí, simplemente eh, colgado y va saliendo el contenido gástrico de poco a poco. Podemos colocar una nutrición enteral, tienen que diferenciar de la parenteral. Esta nutrición pues tiene algunos nutrientes que el paciente tal vez no está pudiendo ingerir, pero nosotros podemos colocarle igual por vía oral, ya es un poco más económico que la por nutrición parenteral. Luego, a caída libre ya les he explicado, la aspiración intermitente. Podemos aspirar en casos de intoxicaciones de rato en rato, aspirar si todavía sale algo más. En el lavado gástrico, bien importante, esto se realiza en las 3 horas de lo que el paciente haya ingerido. Si ha pasado esas 3 horas, pues la efectividad baja notablemente porque ya se ha vaciado el estómago. Una vez de que ustedes han aspirado todo lo que está en el estómago, ustedes pueden administrar por una jeringa 100 a 200 ml en una oportunidad. Lo introducen suavemente, esperan un ratito y lo vuelven a sacar la misma cantidad. Y lo ponen en la riñonera. Agarran otros nuevos 200 ml de suero fisiológico y lo vuelven a introducir y lo vuelven a sacar. Esto lo hacemos varias veces hasta que el líquido que salga sea lo más cristalino posible. Eso es el lavado gástrico. Cuando hemos terminado de hacer este lavado gástrico, que pueden colocarlo de cúbito lateral izquierdo, ya, o puede estar en posición Fowler también, ustedes tienen que administrar carbón activado, 1 gramo por kilo diluido en fisiológico. Van a ver que se presenta como unos comprimidos que hay que molerlo o en polvo. Eso lo va a preparar la licenciada y les va a dar así como una pasta negruzca, ¿ya? Eso se administra después de que se ha hecho el lavado gástrico. Eso va a agarrar todo lo que no hemos podido aspirar en el intestino. Y el paciente después puede defecar parecido a melenas, ¿ya? Eso también tienen que hablarle al paciente. Y otras veces, si es que el paciente tiene antecedentes de estreñimiento, podríamos provocarle un mayor estreñimiento y se podría perforar el intestino. Entonces tienen que preguntar los datos del paciente, es bien importante. ¿Ya? Ahora, si el paciente está consciente, pues perfecto. Pero si está inconsciente, todo esto tienen que hacer después de intubarlo, después de asegurar la vía aérea. Ahora, las complicaciones. Puede haber un traumatismo nasal, un traumatismo faringio o laringio. ¿Por qué? Porque podríamos ser muy torpes, ¿ya? Epistaxis, sinusitis, otitis media, erosiones nasales. Esto quiere decir de que como está un cuerpo extraño en las fosas nasales, nuestro cuerpo va a reaccionar de alguna de estas formas y puede haber una infección, ya sea en los senos paranasales o una que se dirija por la trompa de Eustaquio hasta el tímpano, ¿ya? Podríamos provocar erosiones y epistaxis, obvio, ¿ya? Ahora, intubación nasotraqueal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que nosotros hemos colocado la sonda, erróneamente ha llegado hasta la tráquea. Vamos a verificar con tos, con disnea, salida de aire por la sonda y cianosis. ¿Ven eso? Porque ustedes no siempre van a colocar en un paciente consciente, muchas veces lo van a colocar en un paciente que está en terapia intensiva. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que está en vía aérea? Pueden darse cuenta de que el paciente también, aquí pueden añadir, que comienza a desaturar el oxígeno. Ya tal vez el paciente estaba intubado y ustedes le colocan y comienza a desaturar o comienza a toser y comienza a pelear con el ventilador mecánico. Eso quiere decir que ustedes están colocando mal. Neumotórax, hemorragia pulmonar, neumonía puede ser, ¿ya? En especial si ustedes son muy torpes y lo introducen a vía aérea. Perforación esofágica, gástrica o hemorragia también. Irritativas, pues en todo lado donde pase la sonda puede provocar una reacción inflamatoria. Acceso a cerebro por lámina cribiforme u órbita.
cuando tenemos una fractura de cráneo aquí, como aquí en la foto, la sonda, si ustedes colocan por la nariz, puede irse al cerebro, como ven en esta imagen, ¿ya? Entonces, siempre, si es un paciente politraumatizado, si es un paciente que ha tenido un accidente de tránsito y está con un TEC grave, o que tiene algunos signos que se les enseñó en semiología, que pueden analizar, por ejemplo, signos de Butler, signos de los ojos de panda, que hay equimosis en la región mastoidea o hay equimosis en región biocular, pues deberían sospechar de que hay una fractura de base de cráneo, ¿ya? En ese caso, optamos por introducirlo por la boca, que es un poco más incómodo porque ya tendría que estar intubado el paciente, pero es un poco más difícil. Broncoaspiración, si el paciente está muy nauseoso y nosotros colocamos la sonda, podemos hacerlo vomitar, se broncoaspira y causamos una neumonitis química por broncoaspiración. Y en muchos casos, cuando el paciente no colabora o ustedes están haciendo muy lento, pueden provocar arcadas incoercibles al paciente. ¿Ya? Que quiere decir que todo el tiempo quiere vomitar. Bueno, mucho se les habla de cómo hay que colocar la sonda, ya han visto el video, solamente tienen que cuidar la posición, por qué fosa nasal van a introducir, la medida de la sonda, que para adultos, o sea, es lo que más van a colocar ustedes, es 16 a 18, ya, que en algunos casos excepcionales se coloca por la boca, y que tienen que saber comprobar, ya sea con el estetoscopio o con la aspiración de contenido gástrico. Pero cuando es la retirada de sonda nasogástrica, pues a veces no sabemos qué hacer. Cuando se tiene que retirar la sonda nasogástrica, se despega la tela adhesiva de la nariz, se lo suelta la sonda, se le pide al paciente que mantenga el aire, no se le dice inspire, nada, se le dice mantén la respiración. Agarramos un pañuelo desechable o una compresa o una gasa cerca de la nariz y sacamos no violentamente, pero sí rápido, ¿ya? Porque si sacamos muy lento lo vamos a hacer vomitar al paciente. Entonces tiene que sacar lo suficientemente rápido como para que el paciente no vomite. Y ustedes agarran la punta de la sonda para que no vuele los mocos o contenido gástrico hacia todo lado o a ustedes, ¿ya? O sea, no hay tanta ciencia, solamente se retira, obviamente con guantes, con protección, se lava la sonda con suero fisiológico antes y se lo retira. Y con eso ya está el paciente sin la sonda nasogástrica. Cuando ha salido la sonda, se le pide al paciente que sople por la nariz para sacar los mocos que haya quedado, ¿ya? Entonces, parece sencillo, pero cuando comienzan a practicar, pues es bastante doloroso y a veces, no siempre, pero algunos pacientes nos dificultan la colocación de sonda nasogástrica por la incomodidad que les provoca, ¿ya? Entonces, chicos, todos los detalles que les he hablado, en especial de cuando son niños, deben cuidar, ¿ya? Cuidado que le esté metiendo a un niño una sonda nasogástrica, a un neonato, cuando se coloca por la boca, ¿ya? Este tipo de temas ustedes tienen que realizarlo con supervisión médica, no solos, jamás solos, ¿ya? En la universidad se practica entre ustedes, pero obviamente yo los controlo. Si es que no hay nadie que los controle en su país o en donde están viviendo, mejor no, ¿ya? Lo podríamos realizar en otra oportunidad cuando volvamos a clases. Cualquier duda, pregunta, tal vez algo se me ha ido, tal vez algún detalle que no les he hablado de cómo medir la sonda o qué sonda vamos a utilizar de acuerdo a qué caso, pueden preguntar en los comentarios y en el grupo de la universidad. Listo, chicos. Muchas gracias, que les vaya bien. Nos vemos. Chao.